El peso de una acusación injusta puede destruir una vida entera. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se alía contra ti? Que cada puerta se cierra justo cuando más necesitas un respiro, cuando cada amanecer trae consigo una nueva batalla, y el agotamiento se convierte en tu sombra más fiel, arrastrando consigo la última brizna de esperanza? La sala del juzgado, un espacio de mármol pulido y paredes inmaculadas que reflejaban una frialdad casi insoportable, parecía contener el aliento, cada fibra del aire era densa, casi tangible, impregnada de un olor agrio y persistente. Era una mezcla inquietante y desoladora de papeles viejos que guardaban secretos de cientos de vidas, el desinfectante químico que intentaba en vano borrar las huellas de innumerables dramas humanos, y el sudor frío, metálico, del nerviosismo que se adhería a la piel de todos los presentes como una segunda piel. Cada eco del taconeo metódico y grave de los alguaciles sobre el suelo lustroso no era solo un sonido, era un martillo golpeando la conciencia, un recordatorio constante de la solemnidad implacable del lugar, de su frialdad deshumanizadora, de la maquinaria judicial que, una vez puesta en marcha, rara vez se detenía o miraba atrás. Elena, una mujer afrodescendiente cuya piel canela había sido curtida por el sol inclemente y el esfuerzo constante, se sentaba en el banquillo de los acusados, su figura encorvada bajo un peso invisible que no cabía en ningún expediente, pero que se leía en cada línea de su rostro. Sus ojos, profundos y oscuros como la noche, guardaban la historia de demasiadas batallas libradas en silencio, de sueños postergados y sacrificios incontables. Eran ojos que habían visto la escasez, la injusticia velada y la abierta, pero también la chispa inquebrantable de la esperanza que se negaba a extinguirse. Sus manos, nudosas y fuertes, revelaban años de trabajo incansable, amasando masa, cortando verduras, sirviendo con una dignidad que ninguna adversidad podía arrebatar. Ahora, esas manos se apretaban con fuerza en su regazo, los nudillos blancos, como si intentaran contener el temblor que sentía en lo más profundo de su ser, un temblor que amenazaba con derrumbarla. Un hilo suelto, casi imperceptible, en el dobladillo de su modesto vestido de algodón, era el único detalle que traicionaba la precariedad de su existencia, un pequeño grito silencioso de la lucha diaria, de cada centavo contado, de cada noche sin dormir. Sobre ella, como una espada de Damocles suspendida por un delgado cabello, pendía la acusación de fraude menor, un término burocrático frío y distante, que no lograba encapsular la magnitud de lo que significaba. No era solo un cargo, era una amenaza existencial contra su pequeño puesto de comida callejera, el sabor de Elena, el refugio de sus sueños, la olla donde se cocinaba el futuro de sus hijos, su única y precaria fuente de sustento, ganada con el sudor de su frente y el amor de su corazón. Peor aún, esta acusación, nacida de un laberinto de formularios y regulaciones incomprensibles, amenazaba con despojarla de lo más sagrado, la custodia de sus hijos. La posibilidad de perderlos era un abismo que se abría a sus pies, un terror primordial que ahogaba cualquier otro pensamiento, cualquier otra preocupación, dejando solo el miedo. El silencio que precedía al inicio de la sesión, se sentía cargado de presagios, cada tic del reloj de pared, un latido que la acercaba a un destino incierto, a la encrucijada más difícil de su vida. La pregunta resonaba en el aire, ¿cómo se defendía una vida entera de sacrificio contra la frialdad de la ley? ¿Y qué fuerza, qué amor, sería capaz de romper el hielo de esa sala? Pero, ¿qué sucede cuando la justicia misma se convierte en un laberinto sin salida, y la única luz proviene de un amor inquebrantable que aún no ha tenido su voz? En el estrado de los testigos, una visión de unidad y determinación emergió, desafiando la opresiva atmósfera de la sala con una quietud que clamaba atención. Frente a Elena, erguidos y con la mirada fija en el juez, se alzaban sus trillizos, Mateo, Sofía y Daniel. Tenían 19 años, una edad en la que el mundo se abre ante uno con promesas de futuro, pero para ellos, el mundo se había estrechado a la fría formalidad de aquel tribunal, a la urgencia de defender lo más valioso. Sus rostros, aún jóvenes pero marcados por la resiliencia que habían heredado de su madre, una fortaleza nacida de las adversidades superadas, irradiaban una mezcla palpable de nerviosismo contenido, y una furia silenciosa, una indignación que hervía bajo la superficie de su compostura, apenas visible.
Sus ropas, aunque modestas y con el inevitable ligero desgaste de quien vive con lo justo, estaban impecablemente limpias y planchadas, un testamento mudo y poderoso del esfuerzo incansable de Elena, de su amor por los detalles, de su deseo de que sus hijos siempre presentaran la mejor versión de sí mismos, sin importar las circunstancias o las estrecheces económicas. Mateo, el más introspectivo de los tres, tenía una mirada penetrante, una profundidad en sus ojos que sugería un alma vieja, pensativa, que había sopesado mucho antes de hablar. Su postura era erguida, casi desafiante, y sus manos, firmes y apoyadas sobre el atril, parecían anclarlo a la realidad, a la tarea monumental que tenía por delante. Sofía, la más elocuente, se preparaba para hablar, y aunque su voz era joven, poseía una claridad y una convicción que prometían llenar la sala, rompiendo el silencio con la fuerza de la verdad y la pasión. Su labio inferior temblaba apenas, un microgesto que solo delataba la inmensidad de la emoción que intentaba contener, la marea de sentimientos que luchaba por no desbordarse. Daniel, el más protector, no podía evitar que sus ojos rastrearan cada microexpresión de su madre, cada cambio sutil en su rostro, cada suspiro apenas audible, buscando en ella una señal, una confirmación. Su mandíbula apretada, un músculo temblando rítmicamente en su mejilla, era el único indicio visible de la tormenta de emociones que rugía dentro de él, un torbellino de amor y rabia contenida. Eran el eco de su madre, su amor incondicional, su razón de ser hecha carne y espíritu, la manifestación viva de su sacrificio. Este relato es un eco de innumerables batallas silenciosas, de amores que desafían la adversidad en cada rincón del mundo, de la lucha por la dignidad que resuena en cada esquina de nuestras ciudades, en cada hogar, en cada corazón que se niega a rendirse. Cuéntanos desde dónde nos ves, y pulsa en suscribirse ahora mismo. Es gratis y no te irás del vídeo. Porque estas historias son el pulso de nuestra humanidad compartida, un recordatorio de que, incluso en los pasillos más fríos de la justicia, el calor de la familia puede ser la chispa que lo cambie todo, la fuerza que mueve montañas. Su motivación era visceral, arraigada en el centro mismo de su ser: proteger a Elena, la mujer que había sido su universo entero, su roca inquebrantable, su inspiración constante, la faro que guiaba sus vidas. Habían crecido viendo cómo su madre se deslomaba en trabajos mal pagados, cómo sus manos preparaban cada arepa, cada empanada, con una mezcla de sudor honesto, y una esperanza inquebrantable, transformando ingredientes simples en sustento y futuro. Recordaban el aroma embriagador de las especias llenando su pequeño apartamento, un perfume de hogar y de futuro cocinándose a fuego lento, los sonidos de su risa a pesar del cansancio que le pesaba en los hombros, las historias de resiliencia que les contaba al acostarse, cuentos de héroes anónimos que se levantaban cada día para enfrentar un nuevo amanecer. Para ellos, esta acusación no era solo un cargo legal, una línea en un formulario. Era un ataque injusto y artero contra la dignidad y el sacrificio inmenso de su madre. Una manifestación más de un sistema que parecía diseñado para aplastar a quienes ya estaban en el suelo, para pisotear a los que menos tenían, para silenciar las voces de los que luchaban. Habían estudiado el caso con una diligencia asombrosa, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus jóvenes hombros, conscientes de que el destino de su madre, y por ende el suyo propio, dependía de su capacidad para desentrañar la verdad y presentarla ante un mundo que a menudo prefería mirar hacia otro lado. En el estrado, el juez, una figura de mármol y ley, observaba. Su semblante, cincelado por años de sentencias y expedientes, era un muro infranqueable. Pero, ¿qué ocurre cuando el amor más puro se convierte en el ariete que golpea los cimientos de la imparcialidad más férrea, y una historia de sacrificio se niega a ser ignorada? Prepárense, porque lo que están a punto de presenciar no es solo un juicio, sino el reencuentro más inesperado que el destino pudo haber orquestado. Una verdad que lleva décadas esperando salir a la luz. Sofía tomó la palabra. Su voz, aunque temblorosa al principio, se fue alzando, pintando con palabras la lucha diaria de Elena. Describió el aroma a comino y cilantro que emanaba de la cocina de su madre, el sonido de las risas compartidas en las noches sin electricidad, el tacto áspero de las manos de Elena, siempre trabajando, siempre dando. En su relato, cada detalle era un hilo de vida, una verdad innegable. El juez, un hombre de rutina y protocolo, apenas alteró su expresión. Su mirada, detrás de las gafas finas, era un cristal que reflejaba, pero no se dejaba penetrar. Golpeó su anillo de sello una vez, un sonido seco que pareció querer recordar a la joven que aquello no era un cuento, sino un tribunal.
Demasiado emotivo para ser relevante, pensó, pero la ley no se rige por lágrimas. Pero Sofía continuó, imperturbable. Mencionó el barrio, las noches en las que su madre les cantaba una canción de cuna particular, una melodía ancestral que solo ella conocía, llena de promesas de un futuro mejor. Habló de la cicatriz en la rodilla de Daniel, un recuerdo de una caída en la infancia que Elena había curado con besos y una pomada casera de hierbas. Detalles que, para cualquier otro, serían triviales, pero que para el juez resonaron como ecos lejanos en un pasillo oscuro de su memoria. Un olor casi imperceptible a especias de Elena, que se aferraba a la ropa de los trillizos, flotó en el aire de la sala, llevando consigo no solo el rastro de la comida, sino el de un hogar. Un destello fugaz, una imagen casi borrosa de un pasado olvidado, cruzó la mente del juez. Por un instante, la imparcialidad se resquebrajó, revelando una fisura apenas perceptible. Fue entonces el turno de Mateo. Con una serenidad que contrastaba con la intensidad de Sofía, pero con una convicción igual de profunda, presentó pruebas de la dedicación inquebrantable de su madre. Habló de los sacrificios incontables para que ellos tuvieran acceso a una educación, de cómo Elena vendía una porción más de sus empanadas para comprarles un libro extra. Su voz se quebró ligeramente al recordar un pequeño juguete de madera tallado a mano, una figurita de animal que su madre les dio cuando eran pequeños, diciendo que había sido hecha por alguien que los amaba mucho. Un objeto tan simple, tan cargado de significado, que el juez sintió un nudo en la garganta que no pudo explicar. Finalmente Daniel, con los ojos llenos de lágrimas contenidas pero una furia controlada, tomó la palabra. Describió la ausencia de una figura paterna, cómo Elena había llenado ese vacío con una fuerza sobrehumana, siendo madre y padre, maestra y protectora. Sus palabras no eran solo una defensa legal, eran un grito del alma, la exposición cruda de una vida de abandono y superación, de una mujer que había levantado a sus hijos contra viento y marea. El juez sintió una punzada aguda en el pecho, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. La historia de Elena, los nombres de los trillizos, sus edades, esa cicatriz en la rodilla de Daniel, eran piezas de un rompecabezas que él creyó haber enterrado hacía décadas, ahora desenterradas con una brutalidad inesperada. De repente, el tiempo pareció detenerse. La mirada del juez se detuvo en los ojos de Sofía, un destello de familiaridad, una curva en su sonrisa que se le antojó conocida, un gesto con la mano que le heló la sangre. El pulso en su sien se aceleró, golpeando como un tambor de guerra en sus oídos. Aquella mujer, Elena, y aquellos jóvenes, no eran extraños. La confrontación de un pasado que regresaba con la fuerza de un tsunami se estrelló contra su presente. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. Un silencio aún más denso que el que había reinado antes se apoderó de la sala. El juez, con el rostro pálido y los nudillos blancos sobre la madera oscura del estrado, intentó recuperar la compostura, pero su respiración se había vuelto superficial y errática. Sus ojos, antes fríos y analíticos, ahora se nublaban con una cascada de recuerdos que lo asaltaban sin piedad. Un temblor incontrolable recorrió su mano, haciendo que el pesado anillo de sello golpeara la superficie pulida con un asterisco clink asterisco seco, un sonido minúsculo pero que resonó como un trueno en el silencio sepulcral. Elena en el banquillo, levantó la vista, una punzada de extraña aprensión retorciéndole el estómago al ver la transformación de su juzgador. Los trillizos, en el estrado, intercambiaron miradas de perplejidad y creciente alarma. Sentían que el aire se había cargado con una revelación, un secreto que, como una onda expansiva, lo cambiaría todo. La imparcialidad de la ley, hasta ese instante inquebrantable, se había fracturado de golpe, revelando una herida personal profunda, un hilo invisible y doloroso que unía a todos los presentes. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El aire, ya denso, se volvió irrespirable. La sala, antes un templo de la ley, mutó en el escenario íntimo de una verdad que pugnaba por salir. El juez, con el rostro descompuesto, sus ojos fijos en Elena, sentía cómo los cimientos de su vida se resquebrajaban. Un sudor frío le perlaba la frente, y el peso de su martillo, antes un símbolo de autoridad, ahora le parecía una carga insoportable, un objeto ajeno a la tormenta que rugía en su interior. Miraba a Sofía, a Mateo, a Daniel,
y en cada uno de ellos veía un eco de un pasado que había intentado borrar con la tinta indeleble del tiempo, pero que ahora se alzaba, vívido y punzante, reclamando su lugar. Era ella, Elena. Y esos eran sus hijos. Los hijos, que él había abandonado. En un intento desesperado por recuperar la compostura, el juez se aclaró la garganta, un sonido áspero que rompió el silencio. Sus manos buscaron instintivamente los documentos sobre el estrado, pero sus ojos no podían enfocar las letras. La maraña burocrática del caso de fraude se había desvanecido, reemplazada por la imagen clara de una joven Elena, sonriendo bajo el sol, con un pequeño Mateo en sus brazos. Intentó hablar, pedir un receso, pero las palabras se le atoraban en la garganta, un nudo de vergüenza y arrepentimiento. Elena, desde el banquillo, observaba la escena, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una intuición extraña, una punzada de reconocimiento que la helaba hasta los huesos. Los trillizos se miraban, mudos, sintiendo que la verdad por fin estaba a punto de desvelarse, aunque no sabían qué forma tomaría. No, no podía ser. No después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo por olvidar. ¿Cómo la vida, cruel y caprichosa, podía traer de vuelta aquello que con tanta cobardía había dejado atrás? Resonó en su mente, una voz que no era suya y era todas a la vez, una acusación que lo arrastraba al abismo de su propia historia. La sala entera contenía el aliento, la tensión tan palpable que casi se podía cortar con un cuchillo. El juez, de repente, se puso en pie, su silla chirriando contra el mármol, un sonido estridente que sobresaltó a todos. Sus ojos, ahora inyectados en sangre, barrían la sala, como si buscara una salida, un escape de la realidad que lo aplastaba. Un sollozo ahogado se le escapó, y por un instante, pareció que iba a derrumbarse, a confesar todo allí mismo, a renunciar a su toga, a su vida, a todo lo que había construido sobre las ruinas de su pasado. Elena se llevó una mano a la boca, una mezcla de horror y piedad en su rostro, mientras sus hijos se adelantaban un paso, listos para intervenir, para proteger a su madre de cualquier nueva adversidad, incluso de la verdad que se cernía sobre ellos. El destino, con su ironía más cruel, había tejido una red de reencuentros, y ahora, en este templo de la justicia, se desvelaba el drama más personal. La voz interior del juez gritaba, un lamento mudo que resonaba en cada rincón de su alma, mientras la sala aguardaba, inmóvil, el veredicto no de la ley, sino del corazón. Si estás sintiendo cada momento de esa jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. El juez se quedó inmóvil, el tiempo suspendido en el aire denso de la sala. Su mano temblaba incontrolablemente, el martillo de madera, antes una extensión de su autoridad, ahora un objeto pesado y ajeno, una carga insoportable en la palma sudorosa. Los rostros de Elena y sus hijos se grabaron en su mente, la imagen de una Sofía pequeña, de un Mateo riendo, de un Daniel con la rodilla raspada, superponiéndose a la fría realidad del tribunal. El eco de una canción de cuna, la suya, resonó en sus oídos, una melodía que había creído silenciada para siempre. El murmullo expectante de la sala, las miradas fijas en él, la necesidad imperiosa de tomar una decisión, todo se amalgamaba en una presión insostenible. Estaba atrapado, no como juez, sino como hombre, en un callejón sin salida, donde el pasado y el presente chocaban con la fuerza de un rayo. Entonces, con un gesto que nadie en la sala esperaba, el juez se quitó las gafas, las dejó con una delicadeza inusual sobre el estrado, y cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, ya no había en ellos la frialdad distante, sino una mezcla de dolor y una decisión irrevocable. Con la voz ronca, apenas un susurro que, sin embargo, se extendió por cada rincón de la sala, pronunció unas palabras que lo cambiarían todo. No puedo presidir este caso. Me recuso. Un murmullo de asombro recorrió la sala, pero el juez, ignorando las miradas estupefactas, se inclinó hacia adelante, sus ojos, ahora llenos de lágrimas contenidas, clavados en Elena. Elena, dijo, su voz quebrándose con cada sílaba, lo siento por todo, por el abandono, por el silencio, por cada día que pasaste sin mí. La confesión, cruda y desgarradora, fue como un puñal para Elena, que se llevó una mano a la boca, sus ojos oscuros, antes llenos de batalla, ahora desbordándose de una mezcla de dolor antiguo y una comprensión devastadora. Las lágrimas corrieron por sus mejillas curtidas, no solo de tristeza, sino de la liberación de un peso que había cargado en silencio durante décadas. Los trillizos, paralizados por la revelación,
vieron a su madre romperse, no por la injusticia, sino por el eco de un pasado que nunca conocieron, de un padre que creyeron ausente por completo. Mateo apretó los puños, Sofía ahogó un sollozo, y Daniel se acercó instintivamente a su madre, sus ojos, antes llenos de rabia contenida, ahora empañados por una verdad que reescribía toda su historia. La sesión fue suspendida de inmediato. En el caos que siguió, entre el ir y venir de abogados y el murmullo atónito del público, una verdad ineludible se impuso. La acusación contra Elena, nacida de un error burocrático y sostenida por la frialdad de la ley, se derrumbó por completo. Horas más tarde, con la voz aún temblorosa pero con una dignidad inquebrantable, Elena escuchó la noticia que había anhelado. El sabor de Elena estaba a salvo. La custodia de sus hijos, el futuro que tanto había luchado por construir, ya no corría peligro. El alivio la invadió como una ola cálida, borrando el frío metálico de la sala, dejando solo el dulce sabor de una victoria inesperada, de una justicia que, al final, había encontrado su camino a través del corazón. En los días que siguieron el silencio se rompió, las heridas comenzaron a sanar, y aunque el camino sería largo, Elena y sus hijos se mantuvieron unidos, más fuertes que nunca. Su historia es un testamento inquebrantable a la fuerza del amor familiar, a la resiliencia que brota en los momentos más oscuros, y a la verdad que siempre encuentra su camino, incluso en los pasillos más fríos de la ley. Nos recuerda que no hay acusación que pueda opacar la dignidad de un corazón puro, ni sistema que pueda quebrar el espíritu de una familia unida. Es un himno a las segundas oportunidades, a los lazos que el tiempo no puede borrar, y a la esperanza que, contra todo pronóstico, siempre encuentra un resquicio para brillar. Si esta historia te ha tocado el alma, y te ha recordado el poder de la conexión humana, te invito a que te quedes con nosotros. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. En los días que siguieron, el silencio se rompió, las heridas comenzaron a sanar, y aunque el camino sería largo, Elena y sus hijos se mantuvieron unidos, más fuertes que nunca. Su historia es un testamento inquebrantable a la fuerza del amor familiar, a la resiliencia que brota en los momentos más oscuros, y a la verdad que siempre encuentra su camino, incluso en los pasillos más fríos de la ley. Nos recuerda que no hay acusación que pueda opacar la dignidad de un corazón puro, ni sistema que pueda quebrar el espíritu de una familia unida. Es un himno a las segundas oportunidades, a los lazos que el tiempo no puede borrar, y a la esperanza que, contra todo pronóstico, siempre encuentra un resquicio para brillar. Si esta historia te ha tocado el alma y te ha recordado el poder de la conexión humana, te invito a que te quedes con nosotros. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia.